haya alguien de la congregación que me lo lea, por favor. Que lo lea con voz bien, bien fuerte, que se escuche por todas partes. 1:26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, sí lo escucharon hasta allá atrás, ¿verdad? Génesis 1:26. Si no, pues léanlo ahí donde lo tienen ya. Aquí en Génesis 1:26 nos está hablando de que Dios creó al hombre y le dio como opción: mira, te voy a poner en un jardín, si tú quieres, trabaja en él, si quieres, de vez en cuando pásale una escobita. Ay, las cosas estas que se andan moviendo ahí, pues hay que se pongan el nombre cada una, ¿verdad? ¿Eso fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y señoree y haga. ¿Correcto? O sea, aquí lo que la Biblia me está diciendo es que el hombre fue creado con propósito. El ser humano, y especialmente aquí se está refiriendo al varón, al hombre, porque está hablando precisamente de Adán, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Está hablando del varón, así que, hermanos, ojalá que no traigan ahí nada que les sobre, ¿verdad? Que no me lo vayan a aventar al final. Pero aquí Dios nos está diciendo que desde el mismo principio el Señor creó al hombre con propósito, le dio un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Cumplir, hacer la voluntad del Padre. El propósito del ser humano, del hombre en sí, es hacer la voluntad de su Padre, someterse a la voluntad de su Padre, hacerla, obedecerlo. Sí, también es llevar la obra del reino de Dios, amén, cumplirla, avanzar la obra del reino de Dios, sí, también es eso. Pero le dio un trabajo muy especial, le dio trabajo físico. Aquí en el Edén le dio trabajo físico. Tú vas a hacer esto, le dijo, tú te vas a encargar de darles nombres a todas esas cositas que se mueven. Y ahí Adán se quebró la cabeza y dijo, bueno, eso que se mueve ahí en el agua le vamos a poner peces, esas cosas que andan por allá vamos a ponerles aves. Y ya me imagino que se quebró la cabeza porque pues este está negrito, le ponemos así, aquel está así, le ponemos así. Qué privilegio tan hermoso el del hombre, ¿verdad? En especial el de Adán. Qué privilegio tan hermoso. Y él lo hizo muy bien, cumplió muy bien, se sometió a la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad de Dios. Así que el propósito tuyo no es estar en esta tierra de ocioso, no es estar aquí como que, ¿qué hago? A ver, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde camino? ¿Verdad? El hombre fue creado con propósito, tiene propósito. Ahora, tristemente hay muchos hombres, y estoy hablando en general, hay mucho hombre, mucho ser humano que no entiende, no ha entendido que está aquí con propósitos divinos. Por eso es que cuando andamos por ahí en la calle nos encontramos tanto hombre vacío, nos encontramos, no sé si les ha pasado, que tengan posiblemente algún conocido, alguna amistad, que camina de un lado para otro, no sabe qué hacer, no tiene un propósito, no tiene metas. Y decimos, wow, qué vacía es esta persona. Porque no ha aprendido a discernir la voluntad de Dios, no sabe que el Señor tiene un propósito para él. ¿Y su propósito del hombre cuál es? Acabamos de decir, cumplir la voluntad de su Padre. Ese es el propósito del hombre, someterse a la voluntad de su Padre. Hacer todo lo que su Padre le pide. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué hay que someterse a la voluntad de su Padre? Acá digo una hermana en todo. Pero yo no escucho a los hombres, creo que a los hombres no les está conviniendo mucho estos versículos. Varones, quiero escucharlos. ¿En qué hay que someterse a la voluntad de su Padre? En todo, estamos hablando en todo. Si tú estás pensando mudarte de casa, hay que preguntarle a tu padre, oye, ¿estás de acuerdo? Voy a hacer esto, quiero hacer este plan, quiero hacer aquello, ¿está bien? Quiero casarme, ¿cómo ves? Ayúdame. Recuerdo que hace como 1 año y medio, más o menos, posiblemente un poquito más, un amigo estaba buscando, pues, novia, yo digo esposa, ¿verdad?
Y recuerdo que una vez le dije, pues hay que orar. Me dijo, no ores, porque si no es la voluntad de Dios, esa muchacha que a mí me gusta no me va a hacer caso, mejor eso no hay que orar. Y muchas veces hacemos eso. O sea, si a nosotros nos gusta algo, no, pues esto hay que dejarlo fuera de la oración, porque qué tal y que Dios interfiere aquí, entonces pues, como que no, ¿verdad? En todo. Si vas a estudiar una carrera, sométete a la voluntad de Dios. Si vas a empezar un nuevo empleo, sométete a la voluntad de Dios, pregúntale. Y no solamente en planes grandes, en planes pequeñitos también. Hay que platicarle, hay que consultarle, hay que decirle, ¿cómo ves? Quiero hacer esto. Queremos hacer este otro proyecto, queremos hacer estos cambios, mi esposa y yo. Porque la esposa pues tiene un papel muy importante ahí, aunque no tan importante como el hombre. Así que ya espero suavizar un poquito con los hombres ahí. ¿Cómo vamos a poder nosotros someternos a la voluntad de Dios? ¿O cómo el hombre puede someterse a la voluntad de Dios? ¿Es posible eso? ¿Mande? Estoy preguntando. Humillándonos. La única forma que un hombre verdadero, porque un hombre verdadero, o sea, estar sometido a la voluntad de su padre, eso te hace un verdadero hombre. Estoy hablando del género masculino. Estoy hablando de los varones solamente. Lo que a ti te hace un verdadero hombre, estar sometido 100% a la voluntad de tu padre. Eso es lo que te va a hacer un verdadero hombre. Pero para tú poder estar sometido 100% a la voluntad de tu padre, tienes que renovarte cada día en el Señor. Tienes que vivir esa renovación de corazón, de mente. Hay que venir día a día, no de vez en cuando. No es de que vamos a ir cada sábado a la iglesia. Llegamos cada sábado a las 11, de 11 a 12 y creemos que con eso estamos siendo renovados en nuestro espíritu, mente y corazón. Cuando no es así, ¿verdad que no? Eso no nos hace un verdadero cristiano. Creemos que porque decimos que tenemos buena relación con Dios porque estamos yendo cada sábado a la iglesia. Eso no te hace tener una buena relación con Dios. Eso no te hace un verdadero hombre. Eso no te hace un buen cristiano. Un buen cristiano, un verdadero hombre, encierra muchas áreas de tu vida. Demasiadas. Y hablando específicamente de los hombres, del varón, el hombre debe someterse a la voluntad de Dios. El hombre tiene una responsabilidad muy especial y tiene muchas responsabilidades, muchos privilegios muy bonitos. Tiene muchos privilegios que la mujer no tenemos, pero también muchas más responsabilidades. Bueno, no nos vamos a meter en asuntos de pastores, ¿verdad? Porque ese ya es otro tema. Vamos a ir a Mateo 6, 9 y 10. Si alguien lo puede leer, por favor. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Qué curioso, ¿verdad? Cuando hablamos de someternos, o que el hombre debe someterse, muchas veces lo vemos como que, espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que someter? Más adelante vamos a hablar de las mujeres en específico, ¿verdad? Renegamos, a veces no nos gusta mucho esta parte de la Biblia. Pero aquí encontramos el mejor ejemplo de sometimiento. El hijo se somete al padre. ¿Jesús se sometió a la voluntad de su padre, sí o no? ¿Jesús hizo la voluntad de su padre mientras estuvo aquí en la tierra, sí o no? Ahora te pregunto, ¿fue una carga para Jesús someterse a la voluntad de su padre? Para nada. Al contrario, Jesús se gozaba en hacer la voluntad de su padre. Jesús incluso sufría mucho cuando la voluntad de su padre no estaba siendo cumplida. Cuando él llegaba a los lugares y se encontraba con iglesias vacías, y no estoy hablando de asistencia, estoy hablando de espiritualidad. Cuando él llegaba a las iglesias, se encontraba con las iglesias vacías, Jesús sufría. Cuando él encontraba religiones vacías, sufría.
Cuando él encontraba seres humanos vacíos, él sufría, porque él se daba cuenta que la voluntad de su Padre no estaba siendo cumplida aquí en la tierra. No estaba, el propósito del Señor no se estaba llevando a cabo con el hombre, aquí en la tierra. El ser humano no estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Y porque no estaba cumpliendo, porque no estaba viviendo esa renovación día a día, porque no tenía esa conexión con su Padre, es que el hombre estaba vacío, es que había religiones vacías, iglesias vacías, porque no tenía esa conexión directa. Es increíble como Jesús se somete 100% a la voluntad de su Padre y Él quiere hacer su voluntad. Jesús quería que el nombre de Jesús, de Dios, fuese exaltado. Ese era su propósito aquí, sí. Glorificar el nombre del Señor, glorificar el nombre de Dios, exaltarlo. Y Él quería que el ser humano lo hiciera, que el mundo entero lo hiciera. Sin embargo, cuando llegaba a lugares y se encontraba con lo contrario, pues Jesús sufría mucho, sufría bastante con todo eso. Así que, bueno, vamos a hablar lo que es la lectura bíblica, Efesios 5:17. Si alguien lo tiene por ahí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a discernir. El ser humano, el hombre en específico, tiene que aprender a discernir cuál es la voluntad de su Padre, cómo pidiendo sabiduría, ¿verdad? Para no ser insensatos, para ser sabios. En cuál es la voluntad de mi Padre, qué es lo que Él quiere que haga. En todo tenemos, como dijimos, en todo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Hermano varón, específicamente, tú no eres el primero, tú no eres lo más importante. Y si tú no eres lo primero, si tú eres segundo, eso significa que hay un primero, ¿sí? Que es la autoridad mayor. Y tenemos que depender, tienes que depender, en este caso el hombre tiene que depender 100% de aquel que es primero, de aquel que es antes que tú. Desafortunadamente el ser humano no lo vemos así. Nosotros decimos, mis planes, mis proyectos, mis preocupaciones, mío, lo mío, mis enfermedades, mis problemas, sin acordarnos que no soy yo solamente, que no eres tú solamente, hay alguien que está por encima de ti, que Él está al control de tu vida, Él quiere estar al control de tu vida, pero más que nada tú debes de ir primeramente a Él, hacer de tus planes algo en conjunto con Él, llevarlos a Él, consultarlos, como dijimos ya. Así que, como te digo, si tú no eres el primero, hay que depender de eso que es el primero. Ahora sí, vámonos a Efesios 5:22, ahí mismo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y a esa parte a nosotras no nos gusta mucho. A mí no me gusta mucho. Ahora que estábamos en Indianápolis, una hermana decía, a mí me costó mucho trabajo entender esta parte de la Biblia. Y más que entenderla, llevarla a cabo. Porque siempre decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me tengo que someter a alguien? ¿Por qué yo tengo que ser sometida al hombre? Como que no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué no se supone que yo fui hecha de la costilla y nos agarramos y nos defendemos, ¿verdad? Con uñas y dientes. Defendemos nuestro punto. No, es que yo no fui creada de los pies para que ser pisoteada. Es que ¿quién dijo que someterte a tu marido tienes que ser pisoteada? ¿Quién dijo que por estar sometida a tu marido tienes que ser humillada, maltratada? ¿Quién dijo eso? Desafortunadamente hay hombres, hay esposos que no aman del todo la palabra de Dios, que incluso ni siquiera creen en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando llegan a esa parte les encanta.
y la convierten en su parte favorita de la Biblia. Ahí sí. Me he encontrado con muchos esposos que toman la Biblia para maltratar a su esposa, toman la Biblia para humillarla, para someterla a ellos de una forma totalmente distorsionada que no tiene nada que ver con lo que nos está hablando aquí. ¿Jesús se sometió al Padre, sí o no? Ahora te pregunto, ¿Dios humilló en algún momento a Jesús? Si decimos que sí, estamos pecando, eso es herejía. Si decimos que Dios humilló a su Hijo, eso es herejía. Así que no, claro que no. Dios en ningún momento actuó en contra de Jesús. Al contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Sí hay hombres, como les digo, si nos encontramos con un hombre que obviamente no ama a Dios, pues es un hombre inmaduro, violento, agresivo, y como les digo, que toma esto solamente para distorsionarlo y hacerlo a su propia conveniencia. Y sí los hay. Y la esposa, como ella ama a Dios, ella dice, es que yo quiero hacer la voluntad de mi padre, yo quiero hacer mi todo, pero cuando se encuentra esa parte, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer aquí? Hermano, ojalá que no te esté hablando a ti. Ojalá que tú estés aquí, en este medio, y que tú estés usando esta parte de la Biblia, de la palabra de Dios, para maltratar a tu esposa. Y si acaso estás aquí y tienes hijas, ¿cómo te gustaría a ti que a tu hija te la traten mal? Que a tu hija te la maltraten. Suponte que, tú eres dueño de tu propio negocio, ¿ok? Eres dueño de tu propio negocio, tienes un negocio enorme, grande, pero tú tienes una hija. Entonces viene uno de tus empleados, es el mejor empleado, es de lo mejor que te puedes encontrar. Vamos a suponer que vendes cualquier cosa y en ventas él es el mejor, pero resulta que el mejor vendedor, el que más te está produciendo, está maltratando a tu hija. ¿Qué haces? ¿Continúas con la buena venta o lo despides porque te está maltratando a tu hija? Obviamente, o sea, si eres un padre amoroso, que todo padre ama a sus hijos, lo vas a despedir. Vas a decir, yo prefiero perder unos cuantos dólares por mes o por semana, lo que sea, que perder a mi hija, que mi hija esté siendo maltratada, que esté siendo humillada, ¿verdad? ¿Cómo se siente nuestro padre cuando ve que sus hijas, que son princesas, están siendo maltratadas? Especialmente por aquel que ni siquiera lo ama, que lo único que está haciendo es distorsionando su misma palabra. ¿Cómo se siente él? Obviamente no le gusta, obviamente no está contento con esa persona. Hermano, mucho cuidado con estar maltratando a una sierva de Dios, a una hija de Dios, a una princesa de Dios. Mucho cuidado con esa parte. Pero por el otro lado también tenemos al esposo que ama a Dios, un esposo amante, obediente, cariñoso, es un buen sacerdote del hogar, es una buena cabeza del hogar, porque eso dice la Biblia, ¿correcto? Pero ahí es al revés, aunque usted no lo crea, hay mujeres que maltratan a sus esposos, hay mujeres que los humillan, nunca hace nada bien, el pobre esposo llega de trabajar sus 8 o 10 horas y todavía necesita llegar a demostrar que sí puede todavía con la casa. Y se pone pobre a cambiar. Bueno, sin apuntar. Bueno, el hermano ahí ya está señalando, ¿verdad? Dice que sufre de violencia doméstica. Me perdió. Entonces, hermano, igual te digo a ti, hermana, si tú tienes un siervo de Dios y tú lo estás maltratando, mucho cuidado con estar también pasando eso. Tristemente, para las mujeres, hermanos, yo he leído la Biblia ya 2 veces por la gracia de Dios completita y yo no he encontrado un solo versículo que diga que el hombre debe someterse a la mujer. No he encontrado una sola parte. Así que nos guste o no, es un mandato divino que la mujer debe estar sometida a su esposo. Nos guste o no, esa parte no hay ni para dónde hacernos. Así que, hermanos, ya, creo que ya me libré.
No hay para dónde hacernos, hermanas. Por más que nosotros quieramos, tenemos en la casa a un sacerdote del hogar. ¿Ese nombre es sacerdote del hogar? Bíblicamente, ¿es él el sacerdote del hogar, sí o no? Amén. Más fuerte, ¿es el nombre el sacerdote del hogar, sí o no? Al hermano le gustó esa parte. Es el hombre la cabeza del hogar, bíblicamente. La Biblia me enseña eso, que el hombre es la cabeza del hogar, ¿sí o no? Entonces, ¿con qué derecho yo voy a venir a maltratar al siervo de Dios? El sacerdote es un siervo de Dios, ¿verdad? Bíblicamente, un sacerdote es un siervo de Dios. Es cierto, hay varios sacerdotes que llevan el nombre y es cierto que no están haciendo su trabajo, pero aquí estamos hablando ya del esposo cristiano que ama a Dios, que teme a Dios, que está tratando de obedecerle en todo lo que él puede, está haciendo todo lo posible por sacar su hogar adelante. Sale, trabaja, llega y el pobrecito todavía tiene que bañar a los niños y a veces hasta cocinar a la esposa. Está haciendo todo lo posible y todas veces se saca una que otra frasecita media mal dada. Todavía. Hermana, lo mismo te digo a ti, ten mucho cuidado con estar maltratando a un siervo de Dios. Tengamos mucho cuidado con este versículo. Ahora, Dios es el esposo, la iglesia es la esposa, ¿correcto? Dios en ningún momento maltrató tampoco a la esposa, así que tengamos también mucho cuidado, tenemos que balancear muy bien todo eso. Vamos a leer Efesios 5:25 ahí mismo. Los hombres ya estaban muy contentos, pero ahora ellos van ustedes. Ya estaban muy sonrientitos todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Esa parte me gusta mucho a mí. Maridos deben de amar a sus mujeres. Dios nunca maltrató a la iglesia. Dios nunca la humilló. Nunca la ha humillado. ¿Por qué? Porque como decimos, de la costilla del varón se hizo la mujer. Hermano, hay algo aquí muy importante que a mí me gusta mucho esta parte. Mi mami pasó al descanso apenas hace 3 meses y todos los hijos le hemos llorado mucho, nos ha dolido demasiado su ausencia, le extrañamos horrible todavía, sentimos, yo en lo personal siento que apenas fue ayer, la semana pasada cuando ella se nos fue, estamos sufriendo demasiado, pero yo creo que nadie estamos sufriendo tanto como mi papi, porque todos los hijos hicimos nuestra vida, nos salimos de la casa, nos casamos, nos fuimos. Íbamos y la visitábamos, sí, cada domingo, de vez en cuando entre semana, nos llamábamos todos los días, pero mi papi que amanecía, dormía con ella, desayunaba, comía, cenaba, se enojaban, se contentaban, se amaban, de ratito se odiaban, pero siempre juntos por más de 50 años. Es importante, hermanos, saber y entender que yo no fui sacada de la costilla de mi papi. Un hijo no fue sacado de la costilla, no dice, y de la costilla de Adán, de ahí se sacó toda la familia, imagínate, pobre de Adán. No es así, la esposa fue la que fue, su costilla la costilla de Adán fue sacada para crearle a su esposa. Es ella la que lleva ese privilegio especial. Así que, esposos, quienes creen que es mi hijo, lo tengo que amar más a él, no, la Biblia no te enseña eso. La Biblia aquí te está diciendo que debes de amar a tu esposa. Tu esposa debe ser prioridad sobre todo. Ahora, cuidado también con que estemos poniendo la iglesia en primer lugar. Estoy hablando de la iglesia en sí, ¿verdad? Tenemos que saber nuestros niveles. Dios es primero porque esa es la dependencia, ¿verdad? Total y mayor. Después de él, ¿quién es? La esposa. Después de Dios es la esposa. Y luego ya después, ahí ustedes acomoden lo demás, ¿verdad? Ahí ustedes se encargan de acomodarlos. Pero tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Como te digo, tu mujer es tu costilla. No tus hijos, no tus familiares, no tu mamá. Hay muchos hombres que todavía piensan que su mamá, ¿verdad?, es primero que la esposa. Tu mamá no. Tu esposa es tu costilla, solamente, eso es lo que dice la Biblia. La acaba de leer el hermano Mota. Es esta parte, ¿verdad? ¿Correcto? Solamente la esposa fue tomada de ti. Solamente la esposa es la única que es carne de tu carne, como dice, hueso de tu hueso. Es la única. No tus hijos.
Ya las mamás sí, ¿verdad? Y ahí nos justificamos porque si nosotras cargamos a nuestros hijos, ahí sí, ya cambió un poquito, pero para el esposo, su prioridad es su esposa, amarla, respetarla como Cristo se entregó por la iglesia. Amén. Y hermano, tienes muchos privilegios muy especiales, eres la cabeza del hogar, eres el sacerdote. Eso quiere decir que cuando tienen ustedes un dilema fuerte, una decisión difícil que tomar, si te vas a juntar con tu esposa, se van a sentar, van a tratar de llegar a una solución, a una decisión. Pero si tu esposa no llega a ningún acuerdo, ¿qué crees? Eres tú quien tienes que tomar esa decisión porque tú eres la cabeza del hogar. No quiere decir que vas a pasar por encima de ella, no, pero si ya trataste de tomarla en cuenta y de llegar a un acuerdo junto con ella y no se pudo, entonces eres tú el responsable. Cuando Cristo venga, Cristo te va a pedir cuentas a ti por tu esposa, por tu familia, no solamente por las almas que ganaste allá afuera. Así que muchos privilegios muy especiales y uno de ellos es irte a dormir más cansado porque tu responsabilidad es mayor, porque tú llevas una carga muy, muy especial. Ese es tu trabajo, ese es tu privilegio especial como sacerdote, como cabeza del hogar. Que Dios te bendiga, hermano.